Hay lugares en el mundo que no deberían existir, y hospitales psiquiátricos son algunos de los más oscuros. En sus pasillos, no solo se guardan mentes quebradas, sino que el mal mismo parece haberse enraizado en las paredes, absorbiendo cada alma que entra. Las sombras que se arrastran por el suelo no son meros reflejos, sino presencias vivas, esperando a quienes caen en sus garras. Pero lo más aterrador no es lo que puedes ver, es lo que no puedes escuchar. Los susurros en la oscuridad, los gritos ahogados que se pierden entre las paredes, y la sensación de que, aunque creas que eres libre, el hospital nunca te deja ir. No importa cuánto tiempo haya pasado. Hoy, en Relatos del Umbral, viajarás a un hospital donde los pacientes no mueren, solo se transforman. Un lugar donde el sufrimiento se repite una y otra vez, donde la muerte no es una liberación, sino una trampa eterna. ¿Estás listo para escuchar lo que otros nunca se atrevieron a contar? Abre bien los ojos, porque lo que vas a descubrir te acompañará mucho después de que termine este video, si es que logras salir. Era el siglo XIX, y el Hospital Psiquiátrico de Bedlam en Londres ya era conocido por ser un lugar de pesadilla. La historia de este hospital se remonta a siglos atrás, cuando los pacientes eran tratados con crueldad bajo el pretexto de curar sus mentes enfermas. En la oscuridad de sus pasillos, algo más macabro se ocultaba. No eran solo las voces, los gritos y las pesadillas que asolaban a los internos, sino algo mucho más inquietante. El protagonista, un joven médico llamado Edward, llegó al hospital en 1887. Tenía la misión de mejorar el tratamiento de los pacientes, pero lo que no sabía era que el mismo hospital estaba poseído por una presencia oscura. Los enfermos hablaban de figuras sombrías que los observaban desde los rincones más oscuros. Edward desestimaba estas historias como meras fantasías de los pacientes, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, al caminar por los pasillos desiertos del hospital, una sombra lo observó desde el final del corredor. No era una sombra humana. No había forma definida, solo un brillo opaco que parecía absorber la luz a su alrededor. Edward sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió acercarse. Mientras avanzaba, las voces de los pacientes parecían silenciarse, y un silencio mortal llenó el aire. De repente, escuchó un susurro en su oído, una voz distorsionada que lo llamó por su nombre. Edward intentó retroceder, pero sus piernas se movían lentamente, como si estuvieran atrapadas en la oscuridad. Con cada paso que daba, el susurro se hacía más fuerte, más cercano. Era como si el hospital mismo estuviera tomando control de su mente. Cuando finalmente alcanzó la sala de donde provenían los susurros, la puerta se cerró violentamente detrás de él. La oscuridad lo envolvió y, por un breve momento, Edward perdió la noción del tiempo. Solo los gritos de los pacientes resonaban en sus oídos, mezclados con el sonido de algo arrastrándose en las sombras. La última visión que tuvo antes de perder el conocimiento fue una figura alta y delgada, completamente negra, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. La figura se acercó lentamente, y con una voz profunda y gutural le susurró al oído: «Has venido a liberar nuestra alma, pero te has condenado para siempre». Edward despertó en su despacho, sudoroso y desorientado. La visión de la figura oscura había sido tan real que no podía distinguir si aún se encontraba atrapado en una pesadilla. Su reloj marcaba la hora exacta en la que había quedado inconsciente, pero cuando miró por la ventana, notó que la luz del día había desaparecido por completo. Una neblina espesa se había asentado sobre la ciudad. Decidió investigar lo ocurrido y salió apresuradamente del despacho, dirigiéndose hacia la sala donde había tenido el encuentro con la figura. Cuando llegó, la habitación estaba vacía, pero las paredes parecían susurrar. Intentó abrir la puerta que había cerrado tras él la noche anterior, pero la cerradura no cedía. De repente, un golpe seco resonó desde el interior, como si alguien golpeara una pared, y el sonido de algo pesado arrastrándose empezó a escucharse a través de la puerta. El miedo invadió a Edward, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir adelante. Rompió la puerta con fuerza, adentrándose en la oscuridad.
La habitación estaba en ruinas, como si nadie hubiera limpiado o mantenido el lugar en años. En una esquina, bajo una capa de polvo, vio una vieja silla de ruedas en donde parecía haber algo o alguien. Al acercarse, una risa baja y retorcida le hizo estremecer el alma. Edward la reconoció al instante. Era la misma risa que había escuchado la noche anterior, aquella que resonó en su mente cuando la figura apareció ante él. Con un movimiento casi automático, la silla de ruedas giró y lo que vio paralizó su cuerpo. No era un paciente. Era una figura humana, pero con el rostro desfigurado, cubierto por una máscara de piel que parecía estar viva. Sus ojos eran dos cuencas vacías y su boca se estiraba hacia arriba en una sonrisa malévola. La criatura abrió los ojos lentamente, observando a Edward con una malicia palpable. «¿Sabes qué es lo peor de este lugar, doctor?», dijo la figura con voz sibilante. «Que no estás aquí para curarnos, sino para quedarte con nosotros para siempre». Edward intentó retroceder, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La sala empezó a girar y el tiempo dejó de tener sentido. De pronto, se sintió atrapado en un ciclo interminable, donde los pacientes desaparecían y reaparecían en sus camas, con los ojos vacíos y las bocas selladas. Pero había algo más. Algo que él no podía comprender. Al fondo, en la esquina opuesta, apareció una figura con una bata de enfermera. Edward la reconoció, era Margaret, una de las enfermeras más antiguas del hospital. Ella se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por el sonido de la madera crujiente bajo sus pies. «Ellos no te dejarán ir, doctor», susurró Margaret. «El hospital se alimenta de tu miedo. Cuanto más luches por salir, más fuerte se volverá». La habitación comenzó a distorsionarse, como si el lugar mismo estuviera deformándose. Las paredes se acercaban, las ventanas se cerraban y la luz era reemplazada por una oscuridad más densa que cualquier noche. La risa del hombre de la silla de ruedas se unió al sonido de los susurros, envolviendo a Edward en una pesadilla de la cual no podría escapar. La enfermera Margaret extendió su mano hacia él y antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre en la silla de ruedas desapareció en un suspiro. La sala volvió a quedar en silencio. Pero algo estaba terriblemente mal. Un sonido lejano comenzó a sonar, un débil susurro, como un murmullo de voces provenientes del fondo del hospital. «Ahora lo sabes», murmuró la enfermera con una sonrisa en los labios. «Estás atrapado con ellos, todos lo estamos». Edward intentó huir, pero sus piernas ya no respondían. Sentía como si el aire mismo lo estuviera reteniendo, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando con manos invisibles. Las paredes se estrechaban y la sensación de desesperación lo envolvía por completo. Cuando miró a su alrededor, la enfermera Margaret había desaparecido, pero no estaba solo. Las sombras comenzaban a tomar forma, deformándose en figuras humanas, pero con rostros extraños, casi inhumanos. Cada uno de los pacientes, ahora completamente distorsionados, lo miraba fijamente. Sus ojos vacíos y profundos no mostraban ningún rastro de humanidad. Los murmullos y susurros aumentaron de intensidad y Edward se vio rodeado por esas figuras que, aunque no se movían, lo observaban como si esperaran algo. La atmósfera en el hospital era densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de desesperación. De repente, una de las figuras se acercó a él. Era un hombre de mediana edad, completamente desnutrido, con la piel pegada a los huesos, y su rostro cubierto de cicatrices profundas, como si estuviera marcado por el sufrimiento. «No todos los que están aquí están muertos», murmuró con voz rasposa, su aliento apestando a putrefacción. «Algunos nunca mueren. Permanecen atrapados, observando, esperando». Edward retrocedió, pero el hombre lo sujetó por el brazo con una fuerza sobrehumana, arrastrándolo hacia un rincón oscuro. «Ellos te están esperando», continuó el hombre, sus ojos inyectados en sangre. «El hospital es un lugar de transiciones, una frontera entre la vida y la muerte. Los vivos no pueden escapar, y los muertos, no descansan». La risa siniestra volvió a resonar, y el espacio parecía volverse más pequeño, más comprimido. Edward no podía respirar.
Las paredes se cerraban aún más, y la sensación de claustrofobia se apoderaba de él, mientras las figuras alrededor comenzaban a moverse lentamente hacia él, como si estuvieran deslizándose sobre el suelo con un propósito oscuro. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a ceder. Edward cayó al vacío, sintiendo que su cuerpo se hundía, pero al mismo tiempo, experimentó una sensación extraña. Era como si estuviera flotando entre dos mundos, entre la vida y la muerte. Su mente se nubló, y las voces aumentaron en volumen, gritándole que nunca saldría de allí. En ese momento, algo lo tocó. Una mano fría y húmeda se posó sobre su hombro. Edward giró lentamente, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Ante él, una mujer apareció. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro, pero los ojos brillaban con una intensidad maligna. Ella le susurró al oído: «Estás aquí para sufrir. Estás aquí para ser uno de ellos». La mujer levantó su mano, y Edward sintió como si su cuerpo estuviera siendo arrancado del suelo. Con un grito ahogado, se vio arrastrado hacia una puerta vieja que apareció repentinamente, como si el hospital mismo lo estuviera conduciendo hacia allí. La puerta se abrió con un crujido espeluznante, y al otro lado, solo había oscuridad. El vacío lo tragó. El vacío lo envolvió por completo, pero no era un vacío en el sentido habitual. Era una oscuridad espesa, palpitante, como si tuviera vida propia. Edward intentó gritar, pero el sonido se perdió en la nada, devorado por la atmósfera opresiva que lo rodeaba. Sus pensamientos se desvanecían lentamente, y no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. De repente, una luz tenue apareció en la distancia. Edward, con su mente confundida, comenzó a caminar hacia ella. A medida que avanzaba, los ecos de las voces se hacían más fuertes, pero no eran palabras, sino gritos distorsionados que surgían desde lo profundo del abismo. La luz parecía ser su única esperanza de encontrar una salida, pero a medida que se acercaba, el ambiente se volvía aún más extraño. La luz reveló un pasillo largo y estrecho, con puertas cerradas a ambos lados. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire olía a algo putrefacto, a algo muerto. Al principio, pensó que las puertas estaban vacías, pero al fijarse bien, pudo distinguir sombras detrás de cada una. Algunas de esas sombras parecían moverse, como si estuvieran observando, aguardando. Edward no sabía si debía abrir alguna de esas puertas o seguir adelante, pero algo en su interior lo impulsó a abrir la primera. Con un crujido, la puerta se abrió lentamente. Lo que encontró dentro fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Era una sala de observación, pero no era una observación médica. Las paredes estaban cubiertas de sangre, y en el centro de la habitación había una mesa de operaciones, desgarrada por el tiempo, con cadenas oxidadas colgando de los brazos y las piernas. En una esquina, había una figura encorvada, cubierta con una manta sucia. Cuando la manta cayó al suelo, Edward vio lo que estaba allí. Un hombre, o lo que quedaba de él, estaba sentado, con su rostro deformado y las manos mutiladas, como si hubiera sido sometido a una tortura espantosa. Sus ojos estaban completamente vacíos, pero una extraña luz amarillenta brillaba en su interior, como si todavía estuviera vivo, atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte. Su boca se abrió lentamente, y en un susurro apenas audible, dijo: «Ellos, los pacientes, no somos los que estamos enfermos. Es el hospital, él nos posee». Edward retrocedió, sintiendo una oleada de terror. Las palabras del hombre resonaban en su mente mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. El hospital no solo estaba lleno de almas atrapadas, sino que, de alguna manera, era él mismo quien estaba poseído. Era como si el lugar tuviera una voluntad propia, una necesidad insaciable de mantener a las almas dentro de sus muros. Pero, al igual que antes, no podía salir. Las paredes del pasillo comenzaron a retorcerse, cambiando de forma y tamaño, mientras las puertas se cerraban violentamente. Un grito de horror escapó de la garganta de Edward al ver cómo las sombras a su alrededor se materializaban, tomando forma humana. Entonces, la voz de la mujer con la máscara de hierro volvió a sonar, esta vez mucho más cercana. «Has perdido», dijo con una calma perturbadora. «Ahora eres uno de nosotros».
No hay escape. No hay luz al final del túnel. El hospital es nuestro hogar, y tú eres nuestra nueva víctima. Las sombras se acercaron a Edward, envolviéndolo en un abrazo mortal, mientras el hospital parecía tragarse su alma. La luz que había visto al principio se desvaneció por completo, dejando solo la oscura realidad del lugar. Edward entendió que ya no había vuelta atrás. La oscuridad se cerró alrededor de Edward, aplastando sus sentidos. Sentía que ya no podía moverse, como si sus pies estuvieran pegados al suelo por una fuerza invisible. Los susurros, cada vez más intensos, se mezclaban con los ecos de los gritos de los pacientes. Algo lo estaba arrastrando hacia el centro del hospital, hacia lo más profundo de su horror. No podía escapar, no podía pensar. Una mano fría, como un cadáver recién enterrado, le tocó el rostro. Edward intentó apartarla, pero algo en su interior le dijo que no podía hacer nada para evitarlo. Miró a su alrededor, pero las sombras seguían acercándose, cada vez más, como si estuvieran alimentándose de su miedo. Entonces, en la distancia, un sonido comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Era un murmullo, pero no de los pacientes. Era una voz, profunda y grave, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «Has llegado demasiado lejos», dijo la voz. Era como si el mismo hospital hablara. «Este es mi dominio. No hay salida para ti, doctor. No hay más puertas que abrir». Edward, sintiendo que su cuerpo comenzaba a ceder ante el horror, levantó la vista. Un portal oscuro se había abierto frente a él. No era una puerta, no era una ventana, sino una abertura en la misma estructura del hospital, como si el edificio mismo se estuviera descomponiendo. Dentro del portal, vio una visión del pasado, una imagen distorsionada de pacientes y médicos atrapados en un ciclo sin fin de sufrimiento. En la visión, pudo ver a un grupo de médicos, al igual que él, hace años, realizando prácticas inhumanas con los pacientes. Los pacientes eran sometidos a experimentos terribles, a torturas físicas y psicológicas, mientras los médicos parecían completamente indiferentes. Sin embargo, había algo extraño en esas figuras. En los ojos de los médicos, brillaba una luz maligna, como si el mismo hospital los hubiera poseído. «Ellos son los que me trajeron aquí», dijo la voz, como si pudiera leer los pensamientos de Edward. «Ellos, como tú, creyeron que podían curar a los enfermos. Pero todo lo que hicieron fue alimentar mi poder. Y ahora eres parte de mi legado». Edward intentó huir, pero sus pies seguían pegados al suelo. Miró hacia el portal y vio una sombra familiar. Era la figura de la mujer con la máscara de hierro. Estaba de pie en el umbral del portal, sonriendo con una expresión que reflejaba una mezcla de tristeza y malicia. «No hay salvación para los que entran aquí», dijo, su voz llena de desesperanza. «Todos somos prisioneros, atrapados en la red de este hospital. La muerte no llega. La vida no existe». La mujer levantó la mano y, con un gesto, la habitación comenzó a transformarse. Las paredes desaparecieron y Edward se encontró en un vasto espacio vacío, rodeado por las almas de los pacientes que nunca habían dejado el hospital. Algunos se arrastraban por el suelo, otros estaban atrapados en sus propias mentes, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Los rostros de aquellos que habían sido sometidos a crueles tratamientos parecían fusionarse en una masa grotesca de carne y sufrimiento, como si la agonía de todos esos años hubiera quedado grabada en el mismo edificio. «Bienvenido al verdadero hospital psiquiátrico», susurró la mujer. «Aquí no hay paz. Aquí no hay descanso. Aquí todos somos víctimas del mismo mal, condenados a permanecer en la oscuridad para siempre». Edward, completamente derrotado, sintió como su alma comenzaba a disolverse, mezclándose con las sombras que lo rodeaban. Ya no era el joven médico que había llegado al hospital con esperanzas de curar a los enfermos. Ahora, era uno de ellos. Su mente se nubló y su cuerpo se disolvió, dejando solo su conciencia atrapada en la red del hospital, donde jamás encontraría paz. La mujer con la máscara de hierro observó su desaparición con una mirada vacía, como si nada importara. En ese momento, el hospital se calmó y el susurro de las voces cesó. Todo estaba en silencio, pero solo por un breve momento.
Un nuevo grito, uno lleno de desesperación, surgió en las entrañas del edificio. El ciclo comenzaba de nuevo. Edward había desaparecido, o al menos, eso era lo que parecía. La oscuridad que lo había consumido parecía haberse tragado por completo su ser, pero el hospital nunca estuvo vacío. En los rincones más oscuros, en las paredes de aquellos pasillos interminables, la conciencia de Edward permanecía atrapada, inmortalizada en las mismas sombras que lo habían envuelto. Él ya no era un hombre, sino una parte más de la pesadilla que consumía el hospital. Las puertas del hospital seguían abriéndose y cerrándose, aunque ya no eran puertas en el sentido común de la palabra. Eran portales, conectando una dimensión con otra. En cada habitación, en cada sala de observación, el sufrimiento nunca se detenía. Los pacientes, atrapados en su eterno tormento, deambulaban sin propósito, pero todos eran conscientes de lo que había ocurrido. Sabían que, de alguna manera, los nuevos médicos, los nuevos enfermeros, o cualquiera que se atreviera a entrar al hospital, terminaría como ellos. En una de esas habitaciones, una joven enfermera llamada Clara se encontraba sola, revisando los archivos de los pacientes, completamente ajena a lo que había ocurrido con Edward. Clara había oído rumores sobre el hospital, pero siempre pensó que eran supersticiones de los pacientes. Ella era racional, científica, y creía firmemente en la medicina moderna. Pero esa noche, algo cambió. Mientras revisaba los archivos, un archivo en particular le llamó la atención, el de Edward. Estaba fechado con una fecha que no podía ser correcta. El informe hablaba de su desaparición, de su última noche en el hospital, pero lo más perturbador era la anotación final, paciente perdido en el laberinto de las sombras del hospital. Condición irreparable. No se ha encontrado evidencia de su cuerpo. Clara levantó la vista, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el aire había cambiado. Un susurro llegó a sus oídos, bajo y gutural. «No está sola», dijo la voz, y Clara giró rápidamente, buscando la fuente. No vio nada, pero el aire a su alrededor estaba denso, como si las paredes mismas respiraran. De repente, las luces parpadearon. Clara miró hacia el pasillo, viendo figuras en las sombras que se movían lentamente. Pensó que eran pacientes, pero había algo extraño en ellos. No se movían como humanos. Sus cuerpos eran retorcidos, deformados, y sus rostros estaban vacíos. Clara sintió un nudo en el estómago y retrocedió, pero algo la empujó hacia adelante. Como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó nuevamente la voz, esta vez más cercana, más fuerte. «Estás en mi dominio ahora. Estás atrapada, como todos los demás». Clara intentó correr, pero el hospital parecía moverse, cambiar, como si se hubiera vuelto consciente de su presencia. Las paredes se alargaban, las puertas se cerraban con violencia. Los pasillos no llevaban a ninguna parte. Estaba perdida en un laberinto que se alimentaba de su miedo, de su desesperación. Cuanto más corría, más se sumergía en la oscuridad. La voz volvió a hablar. «Bienvenida al hospital, Clara. Bienvenida a mi casa». Con un grito ahogado, Clara se desplomó al suelo, sus ojos mirando al frente, donde la figura de Edward apareció, su rostro desfigurado y vacío. Ya no era el joven médico que había sido. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo más oscuro. Un suspiro se escapó de sus labios, y lo único que Clara pudo hacer antes de que su visión se nublara completamente fue gritar, «¡Ayúdame!». Pero nadie la escuchó. Y así, la historia de Clara terminó como la de todos los demás. El hospital continuó existiendo, como una entidad viva, devorando las almas de aquellos que caían en sus trampas. Los médicos, las enfermeras y los pacientes que llegaban con esperanzas se convertían en parte de su interminable ciclo de horror. Y la figura con la máscara de hierro seguía acechando, observando todo desde las sombras, esperando al siguiente desafortunado que entrara en el hospital. La voz resonaba en el aire, diciendo lo mismo una y otra vez, «Nadie escapa de mí». Clara ya no estaba en el hospital. En algún momento, había dejado de existir como un ser separado de la oscuridad que la rodeaba.
Ahora formaba parte de la misma red de almas atrapadas que habían perecido antes que ella. El hospital, que una vez fue un lugar para curar, se había transformado en un monstruo insaciable, donde la tortura, el miedo y la desesperación se entrelazaban para crear una eternidad de sufrimiento. Los gritos de los pacientes ya no eran solo sonidos aislados, sino una constante vibración en los pasillos, resonando en cada rincón del hospital. Cada vez que un alma nueva caía en sus garras, el lugar se hacía más grande, más laberinto, alimentándose de las emociones y los temores de aquellos que se atrevían a entrar. Y la figura con la máscara de hierro, la mujer que gobernaba ese lugar, observaba en silencio desde las sombras, su rostro inmutable. Nadie podía ver la verdad detrás de esos muros. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo en el corazón de esa prisión. Los médicos que alguna vez se sintieron superiores, los enfermeros que creyeron en su capacidad para sanar, se habían convertido en parte de ese paisaje macabro. Algunos todavía caminaban por los pasillos, pero sus cuerpos eran solo cascarones vacíos, poseídos por la voluntad del hospital, moviéndose sin propósito, como sombras de lo que alguna vez fueron. En un rincón alejado, un paciente llamado James había llegado al hospital hacía poco. Un hombre mayor, de ojos apagados por el sufrimiento y el cansancio, había sido ingresado por un trastorno mental grave. Pero algo en su interior sabía que este hospital no era un lugar cualquiera. Algo lo había traído aquí, y ahora, atrapado entre esas paredes, lo comprendió. James comenzó a escuchar las voces de aquellos que habían caído antes que él. Las voces de los médicos, los pacientes, los enfermeros, resonaban en su mente, una cacofonía de angustia que lo llamaba hacia el centro del hospital. La mujer de la máscara de hierro lo estaba esperando. Ella, que había sido la responsable de la creación de este lugar, le había reservado un lugar a su lado. Sin embargo, James no estaba dispuesto a rendirse. Desesperado, intentó correr, pero los pasillos no llevaban a ningún lado. Cada giro solo lo traía de vuelta al mismo punto, como si el hospital mismo lo estuviera jugando. Al principio, pensó que estaba soñando, pero luego, la oscuridad lo envolvió por completo. En ese momento, la mujer apareció ante él, como siempre, con su máscara de hierro, su mirada vacía e inmortal. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo, su voz susurrante. ¿Qué crees que aún tienes control? Pero en este lugar, tú no eres el que decide. Yo soy el hospital. Yo soy su voluntad. Tú solo eres un prisionero más. James cayó de rodillas, el peso de la verdad cayendo sobre él como una tonelada de ladrillos. El hospital no era solo un lugar. Era una entidad, un ser con vida propia, que se alimentaba de los que caían en sus garras. Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma, las almas atrapadas en ese ciclo interminable se materializaban, y James pudo verlos, Edward, Clara, los médicos y enfermeras. Todos atrapados en sus respectivos roles, condenados a una existencia sin fin. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo la mujer con la máscara de hierro, y con un gesto de su mano, las sombras se arremolinaron a su alrededor, arrastrando a James hacia el suelo. Su cuerpo fue absorbido por la oscuridad, y su alma fue devorada por la voluntad del hospital. Pero incluso entonces, su conciencia no encontró paz. Solo quedaba sufrimiento. El hospital siguió su ciclo interminable. Cada vez que un nuevo paciente o empleado caía dentro de sus muros, se unía al tejido de terror y desesperación que lo mantenía vivo. La mujer de la máscara de hierro, su rostro impasible, observaba desde las sombras, siempre esperando al siguiente. Y así, el ciclo se perpetuaba. El hospital nunca cerraba. Nunca descansaba. Siempre estaba esperando, siempre atrayendo a más almas para su tormento eterno. El hospital nunca cesaba. Sus paredes, que parecían estar hechas de sufrimiento y desesperación, continuaban extendiéndose como una gran red, absorbiendo lentamente a cada alma que cruzaba su umbral. Nadie entraba con la esperanza de salir, y las voces de aquellos que ya no eran humanos se mezclaban con las del viento que atravesaba los pasillos. Los médicos, las enfermeras, los pacientes, todos eran parte del hospital, condenados a revivir sus peores momentos una y otra vez, sus cuerpos ahora vacíos y controlados por una fuerza mucho mayor que ellos mismos. Los pasillos se alargaban y doblaban,
Las puertas desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Los ojos de aquellos que quedaban atrapados aquí no veían más que sombras y tinieblas, y la luz era un recuerdo lejano, olvidado en las profundidades de la oscuridad. Algunos comenzaban a perder el contacto con la realidad, preguntándose si alguna vez habían existido fuera de este lugar. ¿Quiénes eran? ¿Qué habían hecho para merecer esta condena? Pero las respuestas nunca llegaban. Una tarde, una nueva víctima llegó al hospital, esta vez un hombre llamado Samuel, un joven psiquiatra que buscaba entender las causas detrás de la locura humana. Había oído rumores sobre el hospital, pero su deseo de desentrañar los secretos del alma humana lo llevó a ese lugar maldito. No creía en lo sobrenatural, no creía en las leyendas. Pero cuando atravesó la puerta del hospital, algo dentro de él comenzó a cambiar. Al principio, todo parecía normal. El hospital estaba tranquilo, al menos en apariencia. Los pacientes que conoció parecían tener problemas normales, algunos tenían trastornos de ansiedad, otros depresiones severas. Sin embargo, Samuel comenzó a notar algo extraño. Las miradas vacías de los enfermos, los susurros que resonaban por los pasillos, la sensación constante de ser observado, lo hicieron sentir incómodo. Había algo en el aire que no podía descifrar, algo que lo hacía dudar de su propia percepción. Una noche, mientras revisaba los archivos de los pacientes, Samuel escuchó el sonido de unos pasos detrás de él. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el reflejo de la ventana, vio una figura de pie detrás de él. Era una sombra alta y delgada, casi indistinta, pero lo suficientemente clara para hacer que su corazón se acelerara. La figura comenzó a moverse hacia él, y con cada paso, el aire parecía volverse más denso. El miedo comenzó a invadirlo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa figura? Samuel intentó retroceder, pero algo en su mente le decía que no podía huir. Las paredes comenzaron a cambiar, a moverse, como si el edificio se estuviera distorsionando ante sus ojos. En ese instante, la figura avanzó y se detuvo frente a él. Era la mujer con la máscara de hierro, su rostro inmutable, su presencia opresiva. «Bienvenido, Samuel», dijo con una voz fría y resonante, su tono llenando la habitación con un eco imposible de ignorar. «Sabías que no podías escapar. Todos los que entran aquí terminan siendo parte de mi red, parte de este ciclo eterno». Samuel intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, como si las palabras fueran absorbidas por la oscuridad que lo rodeaba. El hospital, en ese momento, comenzó a consumirlo. No de forma física, sino espiritualmente. Su alma fue arrastrada hacia la nada, y el joven psiquiatra, ahora, era solo otra sombra más en la interminable prisión de ese lugar. La mujer con la máscara de hierro observó el proceso con indiferencia, y luego, en un susurro, dijo, «Al final, todos se convierten en lo mismo. El hospital se alimenta de ustedes. Pero no se preocupen. Aquí, no hay muerte. Solo una eternidad de sufrimiento». Y así, el hospital continuó, su ciclo sin fin. La entidad que lo habitaba, alimentada por las almas que caían en sus trampas, nunca cesaba. Las voces de los atrapados resonaban a través de los pasillos vacíos, mientras el hospital se expandía cada vez más, absorbiendo todo lo que tocaba. Las puertas, las ventanas, los pasillos, todo era un laberinto sin salida. Nadie podía salir. Nadie podía escapar. En algún lugar, en los rincones más oscuros, los murmullos seguían sonando. El hospital nunca olvidaba a sus víctimas, y sus almas quedaban atrapadas para siempre, condenadas a ser parte de su estructura retorcida. «Siempre estaré esperando a los siguientes», susurró la voz de la mujer con la máscara de hierro, desapareciendo en las sombras. «Nunca habrá fin para este ciclo». El hospital, eterno en su existencia, parecía haberse quedado sin un propósito claro. El ciclo de sufrimiento continuaba, pero algo nuevo comenzó a ocurrir. Aunque el hospital había estado alimentándose de almas, algo en sus entrañas comenzó a cambiar. Un susurro, más débil que los demás, comenzó a resonar en los pasillos. Era una llamada para alguien que aún no había sido atrapado, alguien que tenía la llave para escapar de esa prisión eterna.
Clara, aunque atrapada y consumida por el hospital, comenzó a experimentar algo extraño. Su mente, atrapada entre la vida y la muerte, comenzó a recordar fragmentos de su vida pasada. Fragmentos de esperanza. Un día, mientras paseaba sin rumbo, escuchó la misma voz susurrando su nombre una vez más, pero esta vez no era la voz de la mujer de la máscara de hierro. Era otra voz, suave y familiar. Clara, aún hay tiempo. El hospital, que siempre había sido el lugar que definía el sufrimiento eterno, parecía estar dejando escapar un pequeño resquicio de luz. Clara no entendía cómo, pero algo dentro de ella comenzó a revolverse, una sensación de conciencia, de lucha contra la oscuridad que la rodeaba. Algo o alguien estaba interfiriendo con el flujo de las almas, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacer algo al respecto. ¿Qué está pasando?, susurró Clara, mirando a su alrededor. Las paredes parecían vibrar, como si el hospital mismo estuviera reaccionando a su despertar. ¿Por qué me escuchas ahora? La respuesta no vino en palabras, sino en una visión. En el portal donde Samuel había desaparecido, Clara vio la figura de Edward, su rostro ahora distorsionado, una sombra más de la red del hospital, pero él estaba sosteniendo algo. Un antiguo llavero de hierro, viejo y oxidado, pero inconfundible. Edward, o lo que quedaba de él, levantó la llave y le dio un último vistazo a Clara. Escucha, aún hay tiempo, pero no por mucho. Si encuentras la llave, si eres capaz de romper el ciclo, todo esto acabará. Pero cuidado, la entidad que habita aquí no lo permitirá. El llavero brilló en su mano, emitiendo un resplandor débil, como si la esperanza aún pudiera sobrevivir. Clara sintió una presión en su pecho, una urgencia inexplicable. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección que el llavero indicaba, un pasillo oscuro y olvidado que nadie, ni siquiera los pacientes atrapados, se atrevía a recorrer. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta, la más antigua de todas. Su superficie estaba desgastada y la cerradura parecía oxidada, pero al mismo tiempo, su presencia era intimidante, como si hubiese permanecido intacta por siglos, esperando ser abierta. Con manos temblorosas, Clara insertó la llave. El sonido del metal chocando con la cerradura resonó en todo el hospital, como un rugido bajo la tierra. La puerta se abrió lentamente, y el aire se volvió más espeso, más oscuro, más denso, como si la propia atmósfera del hospital estuviera luchando para mantenerla cerrada. Detrás de la puerta, una luz cegadora brillaba, pero Clara sabía que no podía retroceder. Con un paso firme, entró, y lo que vio la paralizó. Un espejo antiguo, enorme, ocupaba el centro de la sala. Pero no era un espejo común. En su superficie no solo se reflejaba su propio rostro, sino las figuras de todos los pacientes, médicos y almas atrapadas. A medida que Clara se acercaba, las figuras comenzaron a moverse. No estaban atrapadas en el cristal, sino que el espejo las estaba absorbiendo, como si su reflejo fuera una puerta hacia otro mundo. El hospital se alimenta de tus miedos, pero esta vez, serás tú quien lo enfrente, susurró la voz, y Clara, sin dudarlo, dio un paso hacia el espejo. El reflejo de la mujer con la máscara de hierro apareció en el cristal, su rostro desfigurado y malicioso. «¿Crees que puedes liberarte?», dijo con un tono burlón. «Este es mi dominio, y jamás permitiré que salgas». Pero Clara, con la llave en la mano, sintió una fuerza que nunca había experimentado. Su mente se aclaró por completo. «Este es el final», dijo con firmeza, y alzó la llave, insertándola en la rendija del espejo. Un estallido de luz llena de sombras rompió el silencio. La figura de la mujer con la máscara de hierro comenzó a desvanecerse, y el hospital comenzó a temblar, como si su estructura misma se estuviera colapsando. Las almas atrapadas, los pacientes y los médicos, comenzaron a disolverse en partículas de luz, libres finalmente del sufrimiento eterno. Clara vio como el hospital, que había sido un monstruo devorador de almas, comenzaba a desvanecerse. Y cuando la última sombra desapareció, ella vio la luz de un nuevo amanecer. El hospital ya no existía. Todo había terminado. Pero, antes de que pudiera dar un paso hacia la libertad, un eco final resonó en su mente. «Siempre esperaré, Clara, nunca escaparás completamente».
Clara había conseguido lo imposible, había roto el ciclo, desechó la red que mantenía al hospital atrapado entre la vida y la muerte. La oscuridad había desaparecido, y con ella, la amenaza de la mujer con la máscara de hierro. En su lugar, solo quedaba la luz de un nuevo amanecer. Por fin, la libertad. Al principio, Clara pensó que lo había logrado. Ella había estado atrapada en ese lugar más tiempo del que recordaba, pero el silencio que se apoderó de la habitación le ofreció una paz que no había conocido en años. Los gritos, las sombras, la tensión en el aire, todo se había desvanecido. El hospital ya no existía. Todo se había desintegrado, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo comenzó a incomodarla. Mientras se dirigía hacia lo que parecía la salida, Clara notó que no estaba sola. A lo lejos, un destello de movimiento la hizo detenerse. En la penumbra, apareció una figura familiar, pero extraña. Era la mujer con la máscara de hierro, no la que había visto en las sombras del hospital, sino una versión distorsionada, deformada, como si el lugar hubiera dejado su marca en ella. Clara sintió su respiración acelerarse, y la figura se acercó, sus pasos haciendo eco en el vacío. «Pensaste que habías ganado», dijo la figura, su voz susurrante y temblorosa, como si se desintegrara con cada palabra. «Pero este es mi hogar. Y si llegas a creer que has escapado, lo único que has hecho es tomar el lugar de otro». Clara intentó retroceder, pero las paredes del lugar comenzaron a cerrarse. La luz que antes iluminaba el pasillo ahora se desvanecía lentamente, sumiendo todo en una oscuridad impenetrable. La mujer levantó la mano, y con ella, el ambiente se tornó aún más pesado, como si las sombras mismas estuvieran tomando forma. «No hay libertad aquí». «Nunca la hubo», susurró la mujer con la máscara de hierro. «El hospital no está muerto. Solo ha sido liberado para cazar a los nuevos. Y tú, Clara, ahora eres una parte de su historia». Un espasmo recorrió el cuerpo de Clara, pero antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad se cerró alrededor de ella, devorándola. Los ecos de su grito se unieron con los de las almas atrapadas, resonando por toda la inmensa red de pasillos, habitaciones y puertas que parecían infinitas. La figura desapareció, y con ella, la habitación volvió a quedar vacía, como si Clara nunca hubiera estado allí. El hospital no había sido destruido, sino liberado, y ahora era más poderoso que nunca. Las voces, los susurros, las sombras, todo comenzó a ocupar de nuevo su lugar en ese espacio interminable, y una nueva alma se unió al ciclo. Clara nunca escapó. Ella era ahora una parte integral de la historia del hospital, condenada a vivir eternamente en sus pasillos, buscando una salida que jamás encontraría. En algún rincón del hospital, la mujer con la máscara de hierro volvió a su lugar, esperando a que el próximo incauto cruzara su puerta, sin saber que la verdadera pesadilla acababa de comenzar.